¿Qué pasaría si te dijera que el rosario que cuelga en tu pared ahora mismo podría ser la fuente de la tensión inexplicable en tu hogar? Esto no es superstición ni alarmismo. Esto viene directamente de San Padre Pío, quien podía ver lo que la mayoría de nosotros no podemos. La semana pasada una mujer me escribió describiendo cómo su familia se estaba desmoronando. Peleas constantes, problemas económicos, incluso problemas de salud, que los médicos no podían explicar. Después de CPD, ver uno de nuestros videos, examinó el rosario antiguo que colgaba en su dormitorio, uno negro que había comprado en una venta de bienes. A los pocos días de quitarlo, la atmósfera en su casa cambió por completo. Padre Pío, el santo estigmatizado con dones espirituales extraordinarios, nos dejó una advertencia que pocos han escuchado. Ciertos rosarios, particularmente en 3 colores específicos, pueden actuar como conductos espirituales para influencias negativas en lugar de protección divina. Y lo que es realmente alarmante es que suelen ser los rosarios más hermosos y únicos los que llaman nuestra atención en tiendas o en línea. Hoy voy a revelar exactamente qué color Padre Pío advirtió por qué estas cuentas de oración, aparentemente inocentes, podrían estar afectando tu hogar y las 6 señales de advertencia de que un rosario podría estar comprometido espiritualmente. El tercer tipo que mencionaré es particularmente preocupante. Se ha vuelto cada vez más común en hogares católicos, a pesar de sus peligros ocultos. ¿Estás listo para descubrir lo que podría estar escondido a simple vista en tu rincón de oración? Porque después de escuchar esta enseñanza de Padre Pío nunca volverá a ver los rosarios de la misma manera. Si crees en la sabiduría espiritual de Padre Pío, escribe en los comentarios: discierne mi camino, Padre Pío. Tu comentario podría ayudar a alguien cuyo hogar está siendo afectado sin que se dé cuenta. Ahora, déjame llevarte más profundo en la comprensión del verdadero poder del rosario y por qué este mismo poder lo convierte en un blanco para la distorsión espiritual. El rosario no es solo un conjunto de cuentas, es un arma espiritual profunda. Cuando se usa con sincera devoción, crea una cadena poderosa de oración que nos conecta directamente con la Santísima Virgen María, a través de ella hacia Cristo mismo. Desde su revelación a San Domingo en el siglo XIII, el rosario ha estado asociado con innumerables victorias espirituales, conversiones y milagros, pero este poder espiritual es precisamente lo que hace al rosario susceptible de mal uso. A lo largo de la historia, los objetos sagrados han sido blanco de distorsión y profanación. Como el Padre Pío solía recordar a sus hijos espirituales, el diablo es como un perro rabioso, atado a una cadena. Más allá del alcance de la cadena, no puede atrapar a nadie, y tú lo mantienes a distancia. El Padre Pío poseía dones espirituales extraordinarios. Podía leer almas, bilocarse, y lo más relevante para nuestra discusión hoy, podía sentir cuando un objeto llevaba influencias espirituales. Muchos visitantes a San Giovanni Rotondo se sorprendían cuando el Padre Pío se negaba a bendecir ciertos objetos que traían a veces incluso pidiendo que fueran destruidos. Una mujer de Nápoles se acercó una vez a él con lo que parecía un rosario común. Antes de que pudiera hablar, el Padre Pío se apartó y dijo: «Quita esa cosa de aquí. No fue creada para la oración, sino para algo totalmente diferente». Una investigación posterior reveló que el rosario había sido usado en rituales ocultos antes de ser disfrazado como un sacramental católico. Este don de discernimiento permitió al Padre Pío enseñarnos un principio espiritual crucial. No todo lo que parece santo es verdaderamente sagrado. En nuestro mundo moderno, donde los artículos religiosos se producen en masa y se venden como accesorios de moda o piezas decorativas, esta advertencia se vuelve aún más significativa. Muchos católicos, hoy en día, coleccionan rosarios de diferentes colores y diseños, sin considerar sus implicaciones espirituales. Debemos recordar que los sacramentales no son simples accesorios. Son extensiones de nuestra fe y canales de gracia. Cuando
son debidamente bendecidos y respetados. Ahora déjame compartir algo importante contigo. Si buscas profundizar tu conexión espiritual con el Padre Pío y fortalecer tu fe, he creado un recurso especial para ti. Nuestro ebook, Los Secretos Espirituales de San Padre Pío, contiene oraciones poderosas y reflexiones. Estas se basan en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad. Encontrarás el enlace fijado en los comentarios si deseas descubrir cómo este contenido puede transformar tu camino espiritual. Pero regresando a nuestro tema, ¿qué es exactamente lo que hace que ciertos rosarios de colores sean potencialmente peligrosos? Exploremos los 3 tipos específicos de los que el Padre Pío advirtió que hay que mantener alejados del hogar y por qué su presencia podría estar afectando el bienestar espiritual de tu familia de maneras que no has notado. Según la sabiduría transmitida por el Padre Pío, hay 3 tipos específicos de rosarios que merecen una precaución especial. Cada uno conlleva riesgos espirituales potenciales que pueden no ser evidentes de inmediato para quienes los poseen. El primer tipo contra el que el Padre Pío advirtió es el rosario completamente negro. Aunque el negro puede simbolizar el luto y la penitencia en la tradición católica, este color también ha sido apropiado para diversas prácticas esotéricas ocultas. El Padre Pío notó que muchos rosarios negros, especialmente aquellos no adquiridos en fuentes religiosas confiables, habían sido usados previamente en rituales contrarios a la fe cristiana. Hay una historia profunda de uno de los directores espirituales del Padre Pío sobre una mujer que luchaba con pesadillas inexplicables y un creciente sentido de desesperación. A pesar de la oración regular y la confesión, su angustia espiritual seguía empeorando. Cuando finalmente visitó San Giovanni Rotondo, el Padre Pío inmediatamente preguntó por el objeto oscuro que tenía junto a su cama. Era un rosario negro que había encontrado en una tienda de antigüedades, atraída por su crucifijo de plata ornamentado. El Padre Pío le indicó que lo desechara, explicando que ese rosario había sido consagrado para propósitos muy alejados de la devoción cristiana. En pocos días de seguir su consejo, sus problemas espirituales disminuyeron. La sensibilidad espiritual que permitió al Padre Pío detectar estas influencias no era solo intuición. Era un don profundo de discernimiento que muchos testigos confirmaron. A menudo podía sentir la historia de un objeto, especialmente aquellos usados en contextos espirituales, ya sea para bien o mal. Este don le permitía identificar rosarios negros que habían sido usados en ceremonias que invocaban poderes opuestos a la fe cristiana. Incluso cuando estos objetos parecían perfectamente ordinarios para otros, lo que hacía que los rosarios negros fueran particularmente preocupantes para Padre Pío no era el color en sí, sino cómo este color había sido adoptado por ciertos grupos específicamente porque absorbe y oculta energías espirituales. Él explicó que los objetos negros, cuando se usan en prácticas espirituales negativas, podían convertirse en depósitos de influencias que permanecían activas mucho después de que los rituales iniciales concluyeran. Estas influencias, aunque invisibles para la percepción común, creaban lo que él describía como interferencia espiritual que trastornaba la oración y la paz. La segunda categoría preocupante es el rosario rojo sangre. Mientras que el rojo tradicionalmente representa la sangre de Cristo y los mártires en la simbología católica, ciertos rosarios de un rojo intenso tienen asociaciones con rituales de sangre y prácticas que distorsionan este significado sagrado. Padre Pío podía distinguir entre rosarios rojos apropiados y aquellos que llevaban influencias espirituales problemáticas. Padre Pío explicó que el color en sí no era inherentemente problemático. Lo importante era la intención detrás de la creación y el uso previo del objeto. Algunos rosarios rojos fueron específicamente fabricados para rituales que involucraban pactos de sangre o invocaciones fuera de la tradición cristiana. Estos objetos, incluso cuando luego se bendecían, podían mantener residuos espirituales que interferían con la oración pacífica. Durante su vida, Padre Pío se encontró con numerosos casos de devotos que experimentaron dificultades espirituales relacionadas con rosarios rojo sangre adquiridos
de fuentes inciertas. Un caso particularmente notable involucró a una familia que experimentó una discordia inusual después de recibir un rosario rojo antiguo como regalo. El padre, antes amable, paciente, comenzó a sufrir una ira poco característica. Su hijo adolescente desarrolló un insomnio severo, mientras que su hijo menor se volvió temeroso entrando en ciertas habitaciones de la casa. Cuando consultaron al padre Pío, él inmediatamente preguntó por la cadena roja que colgaba en su cuarto de oración. La madre se sorprendió. De hecho, habían colgado un rosario rojo, ornamentado como elemento decorativo, en su altar doméstico. El padre Pío explicó que ese rosario en particular había sido usado en rituales mezclando oraciones católicas con invocaciones a otras entidades, creando una confusión espiritual que estaba afectando el ambiente de su hogar. Después de quitarlo y bendecir su casa, la familia reportó que la paz volvió a sus relaciones y al hogar. La tercera categoría, quizás la más preocupante en el contexto actual, involucra rosarios multicolores, hechos con materiales no convencionales, que imitan amuletos, talismanes de tradiciones no cristianas. Estos incluyen rosarios con cuentas que parecen ojos, símbolos inusuales, incrustados en el crucifijo, o aquellos que incorporan elementos de varias tradiciones espirituales. Estos rosarios híbridos representan lo que el padre Pío llamó confusión espiritual, objetos que mezclan la devoción católica auténtica con elementos de prácticas espirituales incompatibles. En nuestra era de eclecticismo espiritual y producción en masa, estos rosarios se han vuelto cada vez más comunes, a menudo comercializados como espiritualidad inclusiva o cuentas universales de oración. Esta tercera categoría presenta desafíos particulares porque a menudo parece benigna o incluso positivamente ecuménica a simple vista. El padre Pío advirtió que estos rosarios sincréticos eran especialmente preocupantes porque creaban confusión sobre la naturaleza de la oración misma. La oración en la tradición cristiana está dirigida a Dios a través de canales específicos de gracia. Cuando las herramientas de oración incorporan elementos de varios sistemas espirituales con entendimientos fundamentalmente diferentes de lo divino, pueden crear lo que el padre Pío describió como estática espiritual, interferencia en el canal claro de comunicación con Dios. Los mercados espirituales modernos, tanto en línea como en lugares físicos, han hecho que estos rosarios híbridos estén cada vez más disponibles. Algunos incorporan cristales, otros afirman tener propiedades energéticas específicas, símbolos de varias religiones mundiales, o elementos como ojos que, supuestamente, alejan influencias negativas. Aunque a menudo se promocionan como espiritualmente inclusivos, estos objetos reflejan lo que el padre Pío describió como un compromiso espiritual que finalmente disminuye una conexión auténtica con Dios. Una tendencia particularmente preocupante que el padre Pío podría reconocer en nuestro contexto moderno es la comercialización de rosarios como accesorios de moda o artículos decorativos separados de su propósito espiritual. Cuando los objetos sagrados se vuelven principalmente artículos estéticos o de moda, corren el riesgo de perder su integridad espiritual. Esto no necesariamente los hace espiritualmente peligrosos del mismo modo que los objetos usados en prácticas contrarias, pero representa un tipo diferente de confusión espiritual, una que trivializa las cosas sagradas. ¿Cómo puedes identificar rosarios potencialmente problemáticos? El padre Pío ofreció varios indicadores. Primero, presta atención a su origen. Los rosarios de fuentes desconocidas, especialmente los encontrados en tiendas de segunda mano, mercados de pulgas o regalados por personas con afiliaciones espirituales poco claras, merecen un escrutinio especial. Segundo, nota tu respuesta interior al orar con ellos. Los sacramentales auténticos suelen traer paz y concentración a la oración. Si experimentas distracción inusual, ansiedad o sequedad espiritual, especialmente al usar un rosario en particular, esto podría ser una señal de interferencia espiritual. Tercero, desconfía de símbolos, inusuales, inscripciones o modificaciones al diseño tradicional, especialmente si incorporan elementos de tradiciones no cristianas.
o símbolos aparentemente arbitrarios. Cuarto, considera los materiales físicos. Aunque los rosarios pueden hacerse de diversos materiales, aquello que incorporan sustancias asociadas con prácticas ocultas, ciertos cristales, huesos o metales inusuales, deben ser tomados con precaución. Quinto C. Consciente de las reacciones intuitivas. El padre, atento a las reacciones intuitivas. Padre Pío creía que Dios a menudo habla a través de sutiles impulsos interiores. Si sientes una incomodidad inexplicable acerca de un rosario en particular, esta molestia podría valer la pena tomarla en cuenta, incluso si no puedes identificar de inmediato su causa. Sexto, considera el efecto en tu vida de oración. El verdadero propósito de un rosario es facilitar la oración y la meditación sobre los predituante, misterios de la vida de Cristo. Si un rosario en particular parece distraer constantemente, en lugar de enfocar tu atención, o si te das cuenta de que evitas la oración cuando lo usas, esto podría indicar una incompatibilidad con su propósito espiritual previsto. Es importante señalar que las advertencias de Padre Pío sobre estos rosarios específicos no tenían la intención de crear miedo o superstición. Más bien reflejaban su profundo entendimiento de que las realidades espirituales, aunque invisibles, tienen efectos reales en nuestras vidas y oraciones. Su orientación invitaba a los católicos a acercarse a los sacramentales con una reverencia informada en lugar de una indiferencia casual. Padre Pío también enfatizaba que ningún objeto, sin importar su historia, tiene poder mayor que la gracia de Dios. Incluso los rosarios con historias problemáticas pueden ser debidamente reconsagrados a través de la bendición de la Iglesia, aunque en algunos casos él recomendaba reemplazarlos completamente como una cuestión de prudencia espiritual. A medida que avanzamos, examinemos cómo estos objetos podrían estar afectando tu ambiente familiar y las relaciones en tu hogar de maneras que quizás no hayas conectado con su presencia. La presencia de rosarios espiritualmente comprometidos en tu hogar puede manifestarse de formas sorprendentes que muchos no logran reconocer. Padre Pío, con su profunda perspicacia espiritual, observó patrones de perturbaciones espirituales y domésticas relacionadas con estos objetos. La primera señal suele aparecer en tu vida de oración. Muchos católicos devotos reportan una resistencia misteriosa a la oración, a pesar de sus sinceras intenciones. Un hombre de Sicilia la describió como tratar de nadar contra corriente cada vez que intentaba establecer una rutina regular de oración. Después de consultar con Padre Pío, él descubrió que un rosario antiguo, expuesto prominentemente en su hogar, una herencia familiar, con una combinación inusual de cuentas negras y rojas, era creando lo que Padre Pío llamó un estático espiritual. Una vez retirado, su vida de oración fluyó naturalmente otra vez. Más allá de las dificultades en la oración, los rosarios problemáticos pueden afectar la atmósfera de tu hogar. Tensión inexplicable, peleas recurrentes por asuntos triviales, y una sensación persistente de pesadez son síntomas comunes. Lo que hace que estas señales sean especialmente preocupantes es lo ordinarias que parecen a menudo, fundidas con estrés familiar normal o retos personales en lugar de interferencia espiritual. Los trastornos del sueño representan otro efecto frecuentemente reportado. Pesadillas, insomnio, sentirse inusualmente agotado al despertar, especialmente cuando estos síntomas afectan a varios miembros de la familia, simultáneamente podrían indicar influencia espiritual. Padre Pío explicó que durante el sueño nuestras defensas conscientes están bajas, haciéndonos más susceptibles a las sutiles influencias de objetos espiritualmente comprometidos. Los niños y las mascotas, con su sensibilidad espiritual natural, suelen ser los primeros en reaccionar a estas influencias. Cambios en el comportamiento, miedos inexplicables o la repentina reticencia de un niño a entrar en ciertas habitaciones donde se guardan. Estos objetos pueden ser señales indicadoras de que algo en el ambiente está creando incomodidad espiritual. Lo que resulta particularmente llamativo en la enseñanza de Padre Pío es cómo estos efectos se acumulan gradualmente.
La alteración espiritual rara vez se anuncia de forma dramática. En cambio, se construye lentamente, erosionando la paz y la armonía de manera paulatina hasta que el ambiente del hogar se siente fundamentalmente alterado. Martha, una fiel feligresa que correspondía regularmente con Padre Pío, compartió un testimonio poderoso. Durante casi 2 años, su hogar antes armonioso experimentó conflictos crecientes y distanciamiento emocional. Surgieron problemas financieros sin causa clara, y los miembros de la familia comenzaron a sufrir agotamiento crónico e irritabilidad. Lo que comenzó como desacuerdos ocasionales evolucionó hacia un patrón de tensión constante que amenazaba la unidad familiar. Buscando orientación, escribió a Padre Pío, quien hizo una pregunta sorprendente. Había adquirido recientemente algunos objetos religiosos nuevos. Martha recordó una colección de rosarios que había comprado en una venta de bienes. Eran piezas hermosas en colores poco comunes, que había colocado por toda su casa como recordatorios para orar. Padre Pío le indicó que los retirara y consiguiera rosarios nuevos debidamente bendecidos de una fuente religiosa confiable. La transformación en su hogar fue notable. En cuestión de semanas la atmósfera se alivianó, las relaciones comenzaron a sanar e incluso su situación financiera mejoró gradualmente. Padre Pío explicó que los objetos espiritualmente comprometidos no crean problemas de la nada, más bien amplifican debilidades, vulnerabilidades existentes. Como una lupa que enfoca la luz del sol, intensifican las fallas humanas naturales hasta convertirlas en patrones persistentes de discordia. Esto explica por qué sus efectos pueden ser tan difíciles de identificar. Los problemas resultantes parecen extensiones naturales de la debilidad humana, ordinaria en lugar de influencias espirituales, externas. Entender estas señales es el primer paso hacia el discernimiento. Pero ¿cómo deberías proceder si sospechas que un rosario en tu posesión podría estar cargando influencias espirituales negativas? ¿Qué pasos prácticos recomendó Padre Pío para restaurar la protección espiritual en tu hogar? Exploremos su orientación para abordar estas preocupaciones con fe y prudencia. Pío proporcionó una guía práctica clara para quienes descubren rosarios potencialmente problemáticos en sus hogares. Su enfoque equilibraba el discernimiento espiritual con la acción práctica, enfatizando que abordar estas preocupaciones requiere tanto fe como prudencia. El primer paso que recomendó fue hacer un inventario minucioso de los objetos religiosos en tu hogar. Esto no es paranoia ni ver problemas donde no los hay, sino traer conciencia atenta a objetos que a menudo damos por sentados. Examina cada rosario tomando nota de su origen materiales y cualquier característica inusual que se desvíe de los diseños tradicionales. Pregúntate, ¿de dónde vino esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue su? No se trata de paranoia o de ver problemas donde no los hay, sino de traer una conciencia atenta a objetos que a menudo damos por sentados. Examina cada rosario observando su origen materiales y cualquier característica inusual que se aparte de los diseños tradicionales. Pregúntate, ¿de dónde vino esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue su intención? Si descubres rosarios de los 3 tipos preocupantes son los negros rojo, sangre o los multicolores inusuales con elementos no tradicionales. Padre Pío ofreció protocolos específicos para manejarlos. Importante, advirtió contra simplemente tirarlos, ya que esto no aborda su naturaleza espiritual. Para rosarios de origen incierto, pero sin características obviamente problemáticas, Padre Pío recomendaba una simple bendición por un sacerdote. La mayoría de los párrocos están familiarizados con bendecir objetos religiosos y pueden hacerlo después de la misa o durante el horario establecido en la iglesia. Esta bendición reconsagra el objeto para su propósito sagrado adecuado, anulando cualquier uso indebido o asociaciones negativas previas. Sin embargo, para rosarios que provocan auténtico malestar espiritual o poseen elementos claramente problemáticos, Padre Pío aconsejaba un enfoque diferente. Estos deben ser llevados a un sacerdote experimentado en asuntos espirituales que pueda determinar si el objeto debe ser bendecido o, en algunos casos, debidamente eliminado mediante oraciones, protocolos específicos.
La forma correcta de deshacerse de los objetos bendecidos que no pueden ser reutilizados, explicó Padre Pío, es devolverlos a los elementos. Esto normalmente significa quemarlos o enterrarlos después de haber recitado oraciones. Esto debe hacerse con reverencia, reconociendo que incluso los objetos religiosos comprometidos merecen un trato respetuoso. La prevención es igual de importante. Al adquirir nuevos rosarios, Padre Pío enfatizó 3 criterios: fuente adecuada, bendición adecuada y intención adecuada. Compra rosarios solo de proveedores religiosos, de buena reputación, tiendas de regalos de iglesias, librerías católicas reconocidas, o directamente de comunidades religiosas. Haz que los bendigan antes de usarlos. Y acércate a ellos con reverencia en lugar de considerarlos como accesorios decorativos o de moda. Padre Pío recomendaba especialmente rosarios tradicionales hechos de materiales simples, madera, vidrio o metales básicos, elaborados por comunidades religiosas como parte de su trabajo contemplativo. Estos rosarios, señalaba, llevan la bendición añadida de haber sido creados en un ambiente de oración. Para quienes han experimentado influencias espirituales negativas, a la luz de diversas influencias, Padre Pío sugería un enfoque integral para restaurar la salud espiritual en el hogar. Esto incluía que la casa fuera bendecida por un sacerdote, establecer un espacio dedicado a la oración, con objetos religiosos debidamente bendecidos, y mantener la oración familiar regular, particularmente el rosario mismo, cuando se usa como se debe. Una recomendación práctica que Padre Pío solía dar era crear lo que él llamaba un escudo espiritual para el hogar. Esto consistía en colocar sacramentales debidamente bendecidos, un crucifijo, agua bendita, y un rosario tradicional simple cerca de las entradas y en los dormitorios. Estos objetos, cuando son bendecidos y usados con sincera devoción, crean una atmósfera espiritual de protección. En todas estas recomendaciones, Padre Pío enfatizaba un principio importante: el poder no reside en los objetos en sí, sino en la fe, la intención y la bendición divina que llevan. Un rosario simple de madera, adecuadamente bendecido y usado con sincera devoción, tiene mucho más poder espiritual que el rosario más ornamentado o costoso usado como talismán o accesorio. Al concluir nuestra exploración de esta enseñanza poco conocida de Padre Pío, integremos estas ideas en una comprensión integral de la protección espiritual para nuestros hogares y familias. Mientras hemos recorrido estas advertencias de Padre Pío sobre la importancia espiritual de los rosarios, recordemos su enseñanza más grande. La verdadera protección no viene de los objetos en sí, sino de la fe sincera y devoción a Dios. El rosario, cuando se usa correctamente, es una poderosa herramienta de oración, pero su poder fluye de las intenciones, del corazón, no de las cuentas en sí. Padre Pío quería que entendiéramos que el discernimiento en nuestra vida espiritual se extiende a todo lo que traemos a nuestros hogares. Los rosarios negros, cuentas rojo sangre, y los rosarios multicolores, no convencionales que él advirtió, no son significativos por alguna maldad inherente en los colores o materiales, sino por cómo podrían haber sido usados o las intenciones con las que fueron creados. Nuestro camino espiritual requiere tanto fe como vigilancia. Ora, espera y no te preocupes, dijo famoso Padre Pío, pero también enseñó que la oración debe ir acompañada de acción prudente. Examinar los rosarios en tu casa, asegurarte de que vengan de fuentes confiables y hacer que sean debidamente bendecidos son actos acompañados de acción prudente. Examinar los rosarios en tu hogar asegurándote de que vengan de fuentes confiables y que estén debidamente bendecidos son actos simples de vigilancia espiritual que honran sus enseñanzas. Recuerda que el verdadero propósito de cualquier sacramental, incluido el rosario, es acercarnos a Cristo a través de la oración y la devoción. Cuando mantenemos esta perspectiva adecuada, el rosario se convierte en lo que siempre fue, para ser un salvavidas de oración que nos conecta con el cielo. Si las advertencias en este video han resonado en tu espíritu, te invito a escribir protección espiritual en los comentarios abajo.
Tu comentario ayudará a otros a descubrir este importante mensaje, quienes podrían estar enfrentando desafíos espirituales inexplicables en sus hogares. Y, si encontraste valor en estas enseñanzas de Padre Pío, por favor considera apoyar la misión de nuestro canal para difundir estas valiosas ideas espirituales. Cada like, compartir y suscripción nos ayuda a llegar a más almas que buscan guía espiritual en estos tiempos difíciles. Tu apoyo es esencial para nuestra misión de difundir las enseñanzas de Padre Pío. Tocado tu corazón. Por favor, dale like, compártelo con tus seres queridos y considera hacerte miembro del canal. Juntos formamos una comunidad espiritual y con tu ayuda podemos llevar estas palabras de fe y esperanza a más personas que las necesitan. Que la bendición de Padre Pío sea sobre ti y tu hogar, trayendo discernimiento, protección y paz a tu camino espiritual. Recuerda sus palabras: el rosario es el arma para estos tiempos, pero como cualquier arma, debe usarse sabiamente y con el entendimiento adecuado. Gracias por unirte a nosotros hoy en este viaje espiritual de descubrimiento. Hasta la próxima vez, mantén la fe en tu corazón y sabiduría en tus prácticas espirituales.